Voy a explicar lo que sucede cuando usamos transformadores enfrentados. Vamos a imaginarnos un transformador que tenga un único secundario de baja tensión. Aquí he dibujado el primario en azul y el secundario en verde. Ahora, si utilizamos otro transformador idéntico y conectamos los secundarios, podemos obtener alta tensión y aislamiento. En teoría es suficiente con que sean iguales, pero en la práctica no todos los transformadores funcionarán igual de bien. Lo vemos con un ejemplo. Venga, imaginemos que el transformador que hemos elegido es de 230 voltios a 23 voltios. Los dos idénticos. En este caso, la relación de voltaje es de 10:1 respecto al primario. Ahora bien, si conectamos una carga al primario del segundo transformador de 10 kiloohmios, por ejemplo, la impedancia que verá un circuito conectado al secundario será 10 kiloohmios, o lo que es lo mismo, 10.000 ohmios, multiplicado por el cuadrado de la relación de voltaje. En este caso, desde el punto de vista del secundario es 1 partido de 10. Y el resultado de esta operación es 100 ohmios. A este valor se le suele llamar impedancia reflejada. ¿Y por qué debería importarnos esto? Porque esta impedancia se verá a su vez reflejada en el primario del transformador de la izquierda, donde estos 100 ohmios se verán multiplicados por el cuadrado de la relación de voltaje. Esta vez desde el punto de vista del primario, 10 entre 1, es decir, 10. Por lo tanto, en el primario de la izquierda se verá reflejada la misma impedancia que tengamos conectada en el primario de la derecha. Hasta aquí, todo bien. Pero esto quiere decir que deberíamos tener muy en cuenta el valor de la inductancia que tenga el primario del transformador que queramos utilizar. Y vamos a ver por qué. Supongamos que los primarios tienen una inductancia de 20 henrios o henrys. La impedancia de una bobina, de una inductancia, depende de la frecuencia y es igual a 2 veces pi por la frecuencia, que en este caso es la de el suministro eléctrico, normalmente 50 o 60 hercios, multiplicado por el valor de la inductancia. 2pi es aproximadamente 6,28 y voy a suponer el caso peor, que es en los países donde tenemos un suministro eléctrico de 50 hercios, donde un primario de 20 henrios conectado al suministro tendrá una impedancia de 6.280 ohmios. ¿Y por qué es importante esto? Pues bien, porque el primario va conectado directamente al suministro eléctrico y por lo tanto la corriente va a intentar atravesar la inductancia aunque no haya nada conectado al secundario. Y en teoría esta corriente será igual al voltaje del suministro dividido por la impedancia. 36,6 miliamperios para los países donde tenemos un suministro de 230 voltios de corriente alterna. Y como he dicho, esta corriente circula por el primario aunque no haya nada alimentándose del transformador. Y ahora vamos a unir todas las piezas. Voy a utilizar el valor de 50 henrios, que es bastante realista. La inductancia reflejada en el secundario se obtiene utilizando la misma fórmula que antes para la impedancia reflejada. Una inductancia no deja de ser una impedancia. Y en este caso, el circuito conectado al secundario verá una inductancia de solo medio henrio. ¿Y qué pasará en el primario de la izquierda, el que va conectado al suministro eléctrico? Pues que esta inductancia de medio henrio se verá amplificada por la relación de voltaje al cuadrado. E igual que antes tendremos como resultado el valor original de 50 henrios. ¿Y esto qué significa? Vamos a interpretarlo. Lo que va a suceder es equivalente a que la inductancia del primario de la derecha estuviera en paralelo al primario conectado al suministro eléctrico. Y estas dos inductancias se van a comportar como una única inductancia equivalente, del mismo modo que cuando ponemos dos resistencias en paralelo, utilizando la misma fórmula, multiplicación partido de suma. 50 por 50 dividido entre 50 más 50, que va a dar como resultado la mitad de 50. 25, que tiene la mitad de impedancia, y por tanto la corriente que atravesará el primario aún sin tener conectado el transformador a nada será más alta, aproximadamente el doble, y esto va a hacer que el transformador se caliente más de lo normal. Esta corriente de magnetización se puede medir, pero tal vez la prueba más sencilla consiste en unir dos transformadores que queramos utilizar, dejarlos encendidos durante un rato sin conectarlo a ningún circuito, después apagamos y comprobamos la temperatura. Podemos repetir esta prueba con varios transformadores y seguramente serán mejores candidatos para utilizarlos enfrentados cuando el transformador que está conectado a la red se caliente menos.
Sé que el tema de los transformadores os interesa y por eso he hecho este vídeo, y solo me gustaría pedirte tu apoyo, que es fundamental para canales pequeños como este, para que puedas seguir adelante y hacer mejor contenido. Si eres suscriptor, comentas, compartes o apoyas este canal, quiero que sepas que tú haces posible y eres parte de En Clave de Retro.